Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches a todos y vamos, antes de exponer la palabra como siempre, a dejar este tiempo en manos de Dios para tener su favor, que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que pueda instruirnos con respecto a su voluntad para con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres paciente, por esta gracia que tú nos sigues derramando en nuestros días, en una manera única, especial, Dios, una manera como solo a ti te ha placido, Dios, y deseamos que tú abras nuestros oídos espirituales, que tu palabra pueda adentrar hasta lo más profundo de nuestras vidas y que siga instruyéndonos de una manera donde traiga un deseo de amarte, de servirte, de corregir lo deficiente, de estar de acuerdo a lo que tú quieres para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias por la Biblia, gracias por lo que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos en esta noche a cada uno de nosotros, en lo personal, en lo individual, como miembros del cuerpo de Cristo y a la misma vez como tu iglesia, Dios. Te damos las gracias y te pedimos que tú seas glorificado en el nombre de la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Vamos a seguir en la primera carta de Timoteo, capítulo número 3. Estamos en el versículo número 16, acabando este último punto de este misterio de la piedad, donde es una enseñanza sumamente rica y que creo que todos necesitamos tener claridad sobre estos puntos, porque son puntos muy importantes para con nosotros. Y como cristianos nosotros somos llamados a tener esta enseñanza bien clara, bien conceptuada en nosotros, para exponer de manera bíblica también a aquellos quienes demanden razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Así que leyendo el versículo 14, 15, 16 y centrándonos en el versículo 16, en el último punto, que es el sexto del misterio de la piedad, vamos a iniciar con el repaso de la lectura en el versículo número 14, donde Pablo escribe a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No subestimemos estas palabras. Creo que a veces todos, ¿verdad? Yo creo que, y el primero yo,
subestimamos a veces pasajes de las Escrituras. Y subestimar en el sentido de que ya estamos dando por hecho, o estamos dando por sentado lo que significa el texto, o una porción de las Escrituras, o que a veces pensamos que simplemente leyendo por encima y teniendo un poco de conocimiento sobre lo que estamos leyendo, con ello nos conformamos. Y ese es un error. Este es uno de los pasajes, en lo personal, que es más importante para mí de todas las Escrituras. Este pasaje que hemos leído, y sobre todo el versículo número 16, porque es un versículo donde tú y yo, si tenemos claridad sobre ello, difícilmente nos engaña alguien con respecto a doctrina bíblica, difícilmente. Así que lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este himno, donde los cristianos del primer siglo tenían algo bien memorizado y cantaban entre ellos, estaban recordando estos 6 puntos doctrinales. Y ya hemos visto de manera clara y contundente, respondiendo a 2 preguntas, estamos respondiendo a la tercera, pero ya hemos respondido a la primera pregunta de qué es la iglesia. El versículo número 15 nos enseña que la iglesia es la casa del Dios vivo. O sea, la iglesia somos nosotros los cristianos, quienes componemos el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y el dueño de la iglesia es Jesucristo mismo, donde Él nos da la promesa de que Él mismo edificará su iglesia. Posteriormente vimos también cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el fin de la iglesia. Y vimos que el fin de la iglesia es que somos columna y sostén de la verdad. Así que nosotros somos llamados a estar preparados por la palabra de Dios para estar siendo fortalecidos dentro de la iglesia y presentar la palabra de Dios como realmente es. Y es por ello que el apóstol Pablo nos ilustra lo que tiene que ver con el templo y a nosotros como esas columnas y baluarte, porque estamos sosteniendo el techo de la iglesia como teniendo en alto lo que es el Evangelio, la palabra de Dios, donde no nos avergonzamos de predicar a Cristo. Y no solamente no nos avergonzamos, sino que estamos levantando en alto la palabra de Dios, porque sabemos y entendemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que tenemos ese cometido como algo relevante por la palabra de Dios para con nosotros, quienes somos su iglesia. Pero la tercera pregunta estamos viendo en este último punto del pasaje que estamos estudiando, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para con el mundo a través de la iglesia? O sea, la iglesia tiene un mensaje, nosotros tenemos un mensaje. Somos llamados a levantar en alto la palabra de Dios como columna y sostén de la verdad, pero enfáticamente lo que nos está enseñando, y esto es algo que va correlativo, nos está enseñando qué es lo que mantenemos en alto, qué es lo que estamos teniendo como un sobresaliente de las Escrituras. Y precisamente tiene que ver con estas grandes verdades, dentro del contexto de los falsos maestros que en ese tiempo estaba habiendo en Éfeso. Y no es al azar, pudiéramos decir, como ninguna de las cosas que podamos encontrar, de las cosas que podamos encontrar en las Escrituras, lo que tenemos aquí, y en el orden que lo tenemos. Está en una manera muy clara, muy evidente, contundente, precisa. Ahí tenemos este gran misterio, por supuesto, ya estando revelado para nosotros. Ya es algo que tenemos en claro, un nuevo pacto. Pero el mensaje que tenemos nosotros tiene que ver con un principio, de que el Verbo fue hecho carne. Nos está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno. Él se encarnó, Él se hizo hombre. Él fue quien realmente vino a este mundo y habitó entre nosotros, el Hijo de Dios. Y dice que fue vindicado en el Espíritu. El Padre mismo estaba dando testimonio de ello. Y el mismo Espíritu Santo avala también estas palabras que el Padre dice sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Está siendo avalado por el mismo Espíritu Santo, contemplado por los mismos ángeles. Ya hemos visto la trayectoria, no solamente con respecto desde el Antiguo Testamento, sino también el anuncio sobre el nacimiento de Jesús y también lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, cómo los ángeles están a lo largo de todo su ministerio. Dice, proclamado entre las naciones. Ese es el Cristo del cual estamos predicando, del cual damos testimonios. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida para llegar al Padre. No hay otro camino. Jesucristo.
Y no solamente estamos proclamando y es proclamado entre las naciones por todo el mundo, sino que en ese mismo mundo hay personas quienes hemos creído en este mensaje y por lo tanto somos salvos. Y este es un grandioso privilegio que yo siempre digo, y empezando por mí mismo, que a veces no valoramos esta gran verdad que nos está enseñando la propia palabra. La grandeza de que somos hijos de Dios y como tales tenemos que vivir de manera diferente, como hijos de Dios. Pero ahora tenemos este último punto que nos está enseñando, recibido arriba en gloria. O sea, después de que hemos visto la manifestación de Cristo en la carne, la vindicación en el Espíritu, como nos está enseñando el segundo punto, cómo fue contemplado por los ángeles, cómo fue proclamado entre las naciones y creído a la misma vez entre medio de ellas. Ahora nos enseña el fin último del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Vuelve nuevamente al principio. Él fue manifestado en carne, hablándonos de Cristo, y ahora es este mismo Cristo quien muere, resucita y asciende a la diestra del Padre. Dice que Él fue recibido arriba en gloria. Así que lo que hemos visto en estos 6 versos, bien pudiéramos resumir el Evangelio de manera, digamos, clara y contundente. En un resumen podemos ver cómo hemos visto que Dios se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que murió por nuestros pecados y que triunfó sobre la muerte y que fue honrado por los ángeles y temido por los mismos demonios. Todo esto podemos verlo en estos 6 puntos. Pero aparte nos está enseñando el fin último, que es que ascendió al cielo. Fue recibido arriba en gloria, Cristo, el Hijo de Dios. Y este es el Evangelio, predicado y creído en el mundo. Sin embargo, aunque este es el Evangelio que es predicado, que ha sido predicado y que se sigue predicando en el mundo y se sigue creyendo en él, no siempre, digamos de manera más clara y evidente, son más los que rechazan a Cristo que los que creen a Cristo. El número de los salvos son pocos con respecto a los muchos que están oyendo la predicación del Evangelio entre las naciones. Así que si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, somos unos de esos pocos quienes hemos creído a Cristo. Mira si es grandioso el privilegio que Dios nos enseña. Tú y yo somos uno de los pocos que hemos creído a Cristo. No son los muchos los que se salvan, son los pocos. Y los que no se salvan, que Dios tenga misericordia de ellos, pero ellos están en un terrible infierno momentáneo, pero será esa eternidad infernal que le espera en el lago de fuego. Así declara la Biblia. No hay ningún atisbo de duda, es la palabra de Dios. Y el diablo estará entreteniendo a tales personas para que cuando Dios diga, se acabó tu tiempo en la tierra, entonces pase a esa eternidad, que yo creo que ninguno tenemos todavía una mentalidad para entender qué es esa eternidad en ese infierno. El diablo sabe entretener a sus hijos, pero Dios ha amado un pueblo que se han arrepentido, que han creído en Cristo, y que formando parte de esos pocos son los únicos quienes formamos parte del cuerpo de Cristo. Tales somos su iglesia. Mira cómo lo dice en Mateo capítulo número 7, en el versículo número 14. Mateo capítulo número 7, versículo número 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y mira lo que dice, y pocos son los que la hallan. Recuerda una cosa, no son los muchos, son los pocos. Ahora en este tiempo presente aparentemente son los muchos, los grandes, los sabios, los populares. Esos son los muchos, los incrédulos, los impíos. Pero tú y yo, si somos cristianos, somos de los pocos
quienes Dios está manifestando que ha escogido, y no porque no quiera escoger a otro, vamos a ver a otro texto, sino que tales otros, habiendo escuchado el mismo evangelio que tú y yo hemos escuchado, ellos han rechazado la voz de ese mismo evangelio. Así que tú y yo somos, yo quiero destacar un poco este punto, somos de esos pocos que vamos a pasar toda la eternidad junto a nuestro Dios, adorándole, gozándonos en su presencia, sirviéndole. Somos de esos pocos, así que gloria a Dios por esos pocos. Dios es bueno y debemos de apreciar esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Él merece toda nuestra vida de ser de ese único Dios vivo y verdadero. Se llama Jesucristo. Dice en Mateo capítulo número 22, en el versículo número 14, ¿qué ocurre con esos muchos que son llamados? O sea, esos muchos que oyen el Evangelio. Aquí los muchos tienen que ver con todos los que oyen el Evangelio. ¿Y cuál es el sobresaliente en este versículo 14 de Mateo capítulo número 22 con respecto a esos pocos escogidos? Dice en Mateo capítulo 22, en el versículo número 14, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son los llamados. Cada persona que escucha el Evangelio es llamado por Dios. Pero solamente aquellos quienes responden al Evangelio son los escogidos de Dios. Vuelvo a repetirlo. Muchos son los llamados por Dios a través del Evangelio, pero solamente los pocos son los escogidos de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando este texto? Pudiéramos hacer otra pregunta retórica. ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado. No es un texto difícil. ¿Quiénes son esos pocos escogidos? Los que, habiendo oído el mismo llamado del que rechaza, se arrepienten, creen en Cristo, y esos son llamados por Dios los escogidos. Porque habiendo escuchado, habiendo oído el mismo mensaje, el Evangelio de salvación para todo aquel que cree, y este punto que destaca el que cree, ese es el escogido, el que responde al llamado de Dios, el que responde al llamamiento de Dios, que es un llamamiento santo, dice Pablo a Timoteo. Esos son los escogidos. Así que cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios, tú eres un escogido de Dios, porque tú estás en Cristo. Cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios por medio del Evangelio, estando en Cristo, tú eres un elegido de Dios. Tú has respondido al llamado de gracia que Dios ha tenido para todos los hombres. El Evangelio no se trata de complicarlo. El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es claro. El Evangelio es directo. Es dependiendo cómo tú y yo tengamos el corazón para oír el Evangelio. Pero no se trata de complicarlo, se trata de simplificarlo. Simple, sencillo, en el sentido en que todo el mundo puede entender estas grandes verdades. Porque Dios ha puesto una conciencia en todo ser humano. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios, esa ley moral que está dentro de sí mismo, Él sabe discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Así que cuando el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, habla su vida, está trayendo un convencimiento de pecado. Lo que estás haciendo está mal, es pecar contra Dios. Y ahí Él tiene que arrepentirse, o ella, o no arrepentirse. Eso es algo que cada quien está en nosotros. Y aunque siempre digo, hay un misterio de gracia que no entendemos, hay una verdad que resalta. Y la verdad de lo que enseña la Biblia es que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que ha brindado la salvación a todos los hombres. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, en Tito 2:11. Y a todos los hombres. Entonces tú eres responsable de lo que estás oyendo. ¿Qué vas a hacer con lo que estás oyendo?
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a ese llamamiento? ¿Vas a seguir siendo de los muchos que no entran por la puerta estrecha porque ya están dando por ese camino ancho? ¿O vas a ser de esos pocos que entran por esa puerta estrecha y haya la salvación? Somos nosotros quienes tenemos que arrepentirnos. Somos tú y yo quienes tenemos que arrepentirnos. Y eso marca la diferencia entre los pocos y los muchos, entre los llamados y los escogidos. Tú y yo tenemos que ver algo en todo este asunto. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué es lo que nosotros pintamos en medio de todo esto? Somos pecadores. No por lo que hacemos, sino por lo que hemos heredado. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la verdad de la salvación de cada cristiano es posible por lo que estamos viendo en este mensaje, el misterio de lo que es piedad. Y tiene que ver con esa encarnación de Cristo, no solamente por ello, sino también con su resurrección, o sea, muerte, resurrección y glorificación. Tenemos un texto que creo que es bastante claro, aquí detrás, donde nos enseña lo que Cristo vino a hacer. Y lo que hizo es que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así que veamos ahora un poco más, con más detenimiento, lo que tiene que ver con recibido arriba en gloria. Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo número 3, dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí no solamente destaca lo que estamos viendo, recibido arriba en gloria, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, sino que precedentemente nos está hablando lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo de manera muy resumida nos está enseñando después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Es que entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que cuando Cristo es recibido en gloria, es porque Él ha llevado la purificación de nuestros pecados. Él ha acabado la obra que el Padre le dio que hiciera en esta tierra. El propósito por el cual vino, consumó por completo esa obra a través de sus días aquí en la tierra. Así que cuando Jesús llevó a cabo la obra del Padre, que le había al Padre, al Hijo dado para que hiciera, lo hizo en una manera no solamente con amor, voluntariamente, en plena obediencia, sino que también nos está enseñando que esto tuvo un fin. Vamos a ver que no solamente tuvo el fin, sino el deseo mismo de Cristo de estar a la diestra del Padre nuevamente, de estar en su gloria, de recibir aquella gloria que había tenido con el Padre desde el principio. Esto era algo que está en el corazón del Hijo y lo vemos de manera repetitiva en su oración sumo sacerdotal. Pero en Filipenses capítulo número 2, creo que hay un pasaje que también es bueno que leamos, tocante a este punto. Versículo número 6 al versículo número 11, dice, el cual, hablándonos de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo número 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es Dios mismo quien nos está enseñando en el versículo número 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí nos está hablando de esta ascensión, de esta glorificación al Hijo cuando consumó su obra aquí en la tierra.
cuando acabó con todo lo que el Padre le había enviado para hacer aquí en el mundo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Este es un punto que creo que es sumamente claro y evidente para poder entender lo que tiene que ver con este sexto punto del misterio de la piedad, que es recibido en gloria. Acaba su obra y dice que Dios mismo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Magnificó ese nombre para que solamente en ese nombre el hombre pueda ser salvo, en el nombre de Jesús, que es lo que nos enseñan los versículos número 10 y número 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, dice, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Jesús llevó a cabo fielmente la obra que el Padre le había dado para llevar aquí en la tierra. Dice en Juan capítulo número 6, en el versículo número 38, Juan capítulo número 6, versículo número 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido, el Dios encarnado. Cuando Dios se hace hombre, tiene que ver con ese descenso. Porque he descendido del cielo, es donde Él estaba. Del cielo es el lugar donde está junto con el Padre. Desciende a esta tierra donde Él es enviado por el Padre. Y en todo ello en propósito dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque es el Padre quien envía al Hijo. Así que la tarea del Señor en la tierra, cuando ha sido llevada a cabo con fidelidad, como hemos visto, haciendo su voluntad, a través de su propia sangre, como nos estaba mostrando bien claramente en la cruz. Él había glorificado al Padre. Él glorifica al Padre en la tierra por medio de la cruz. Cristo está glorificando al Padre por medio de su sacrificio. Recuerda que era necesario la sangre en el sacrificio para que realmente pudiera haber remisión de pecado. Dice Hebreos 9:22, y sin sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre es necesaria. Pero en ese altar, donde ahora estamos hablando de la cruz, el nuevo pacto, no está derramada, y esto el libro de Hebreos es algo claro que podemos entenderlo en todo lo que venimos diciendo, no es la sangre de un animal vertida sobre el altar como en el antiguo pacto, es la sangre del Cordero de Dios. Así que Cristo está glorificando al Padre con su sangre. Esa obra consumada de Cristo aquí en la tierra tiene que ver con el derramamiento de su sangre. Pero mira cómo el Hijo está orando al Padre en Juan 17, en el versículo número 4. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, recuerda, con sangre. Cristo glorifica al Padre con sangre, haciendo su perfecta voluntad. Tenía por implicación el derramamiento de sangre, era la muerte de Cristo. Así que para Cristo glorificar al Padre, tenía que haber derramamiento de sangre. Y esto tiene que ver con muerte. Con muerte. Yo te glorifiqué en la tierra. Dice, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. No fue nada fácil. Sin embargo, es como Él glorifica al Padre, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre había enviado que hiciera en la tierra. Por eso dice, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Dice en el versículo número 5, esto nos está hablando posteriormente de lo que hemos visto aquí en el versículo número 4, cuando Cristo mismo le pide al Padre regresar a ese estado glorioso que había tenido por toda la eternidad. Esto no es algo que Cristo olvidó, el Dios hombre,
Esto no lo olvidó. Es más, él lo deseaba, pero no sin antes haber acabado esa obra que él había enviado a hacer aquí en la tierra. O sea, por una parte él está deseando de tener aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese hecho. Pero a la misma vez, por otra parte, él está acabando y acabó la obra que el Padre le había enviado que hiciera, que tenía que ver con gloria y por tanto con muerte y con ello con sangre. Y ahora dice en el versículo número 5, glorifícame tú, Padre, junto a ti, dice en el versículo número 5, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Glorifícame. Posteriormente me gusta el versículo 4, leyendo este capítulo, cómo Jesús está hablando de esa voluntad del Padre ejercida por el Hijo en la tierra, llevando a cabo fielmente lo que el Padre le había enviado. Y ahora posteriormente es Cristo mismo quien ora al Padre, rogando que le diese, que le glorificara junto a Él, con aquella gloria que había tenido desde antes que el mundo existiera, no sin antes hacer la voluntad del Padre, aquí en esta tierra. Así que se trata de su naturaleza humana, glorificada, que fuese glorificada, como correspondía a lo que tenía que ver con el verdadero Emmanuel, el Dios hombre. El ser glorificado está vinculado con lo que es la ascensión. Y el Hijo está orando al Padre de que esa naturaleza suya humana fuese glorificada para estar por siempre con aquella gloria junto al Padre que había tenido con Él antes de que el mundo existiera. Estar en ese estado que tenía antes de que el pecado existiera. Eso es el deseo que el Hijo tiene. Y expresa este deseo. Seguimos en Juan capítulo número 17, pero en el versículo número 11, Jesús orando en este capítulo al Padre, dice en el versículo número 11, creo que deja claro este deseo expresado en su corazón de cómo Él quiere regresar al Padre, pero después siempre es importante este matiz, después siempre de hacer la voluntad del Padre. Dice en el versículo número 11, en el capítulo número 17, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Mira lo que dice, y yo voy a ti, nuevamente. Y yo voy a ti. Esto es un deseo de Cristo, de estar junto al Padre. Esto tiene que ver con la ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Pero en el versículo número 13 nuevamente dice, pero ahora voy a ti. Nuevamente, esto trata con la ascensión. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Este ir junto al Padre es un deseo que se ve en el corazón de Cristo. Es algo que Él tiene muy presente, pero no sin antes haber hecho la obra que el Padre le había enviado. No sin antes de morir en esa cruz por nuestros pecados. Así que la verdad de la ascensión no solo es verdad, porque su palabra misma nos enseña que la palabra es verdad, en Juan capítulo 17, en el versículo número 17, sino que esta doctrina de la ascensión tenía que ver también con muchos testigos oculares. O sea, la ascensión de Cristo no fue algo místico, escondido, aislado, en un lugar donde no lo hubiese visto los ojos humanos, no, lo vieron muchos. Y sobre todo sus apóstoles, los mismos discípulos. Y dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo versículo número 9, al versículo número 11, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, hablando de los apóstoles, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, mira lo que dice, que ha sido tomado de vosotros, ¿a dónde? Al cielo.
esta es la ascensión. O sea, aquel que está ahí mirando, que ha sido tomado entre vosotros y está yéndose al cielo, este mismo Jesús, no otro, sino este mismo, que está siendo recibido en gloria, vendrá de la misma manera tal como la habéis visto ir al cielo. ¿Y por qué sería de la misma manera? Aquí nos está enseñando que de la misma manera que le habéis visto, que ha sido tomado, que ha sido llevado al cielo, de esa misma manera, dice que regresará nuevamente. Pero nos está hablando ya del Cristo glorificado. De esa misma manera, como el Dios hombre, pero ahora siendo glorificado, nos está dando un cumplimiento. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo es Dios glorificado, Jesucristo glorificado, el Dios hombre, y de esta manera que está yéndose al cielo, de esta manera que está ascendiendo con el Padre, de esa misma manera que la habéis visto, también regresará, porque cuando Cristo regrese en su segunda venida, Él regresará como el Cristo glorificado. No cambiará, no será distinto. De esta misma manera que habéis visto, y trata con lo que es la ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria. Pero no solamente por esos testigos, como que no era algo aislado o simplemente algo sin que ningún ojo pudiera haberlo visto. No, fue visto por sus propios apóstoles. Lucas nos enseña también inclusive de más personas entre medio donde estaba. Pero basándonos aquí en lo que nos está enseñando aquí en el libro de Hechos, también nos está hablando de la misma fecha de la ascensión. Y tenía que ver con lo que era su resurrección. Dice la Biblia que 40 días posteriores, eso es algo que también registra aquí el libro de Hechos, en el capítulo número 1, en el versículo número 3. Hechos, capítulo número 1, en el versículo número 3 nos enseña que después de la resurrección de Cristo, dice que enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, durante 40 días. A estos también, después de su padecimiento, dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Así que uno puede seguir viendo cosas tocante a la doctrina de la ascensión, que es algo de vital importancia, y uno puede ver inclusive esa fecha, cuando Cristo es ascendido a la diestra del Padre. Pero si vamos a Lucas, en el capítulo número 24, en el versículo número 50, vamos al libro de Lucas, nos está hablando algo más con respecto a cómo el Señor se llevó a los discípulos, dice, alrededor de Betania. Lucas 24, versículo número 50. ¿Tenemos? Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Aquí está relatando también este capítulo, en estos últimos versículos, la ascensión de Cristo. Pero no solamente tocante a fecha. Y Betania, unos 4 kilómetros junto a Jerusalén, más o menos que había distancia, nos está dando también un lugar, y aún más específicamente, si volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, y también nos da el mismo lugar donde Cristo fue ascendido. ¿Dónde Cristo fue ascendido? Hechos capítulo número 1, versículo número 12, nos enseña el lugar también. Ojos, testigos, lugar, fecha. Es algo importante que la propia Biblia nos está enseñando todo ello. Dice en el versículo número 12, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos está registrando con más exactitud el lugar de la ascensión donde ocurrió, y dice literalmente, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que estamos viendo literalmente que fue ascendido en el monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a un día de reposo. O sea, lo que la Biblia nos está enseñando es que hay puntos muy importantes que nosotros debemos saber como cristianos,
si queremos entender qué es lo que nos enseña Pablo en este pasaje a Timoteo y por tanto también a nosotros como iglesia, este sexto punto donde dice recibido arriba en gloria, este último punto de este himno, de este cántico del misterio de la piedad. Y hay un peso bíblico de lo que estamos diciendo para saber tocante al lugar, a fecha, testigos. Y todo esto es bueno porque los cristianos, si algo queremos es saber más acerca de Cristo. Y cuando hablamos de un punto tan relevante como es la ascensión de Cristo, no es un versículo que nos presenta la Biblia y ya eso es suficiente para creerlo, sino que nos da un abanico mucho más amplio con diferentes puntos donde nos enseña otras grandes verdades tocante a esta gran doctrina. La ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria. Estuve leyendo diferentes pasajes del libro de Hebreos y el libro de Hebreos es un libro sumamente también necesario para poder entender la doctrina de la ascensión de Cristo, sobre todo los motivos o para qué Cristo ascendió a la diestra del Padre o qué hubiese ocurrido si Cristo no hubiese ascendido a la diestra del Padre. Y el libro de Hebreos, sobre todo los capítulos 9, 10, 13, entre otros pasajes, nos habla de diferentes puntos. Pero una de las cosas que nos está enseñando el libro de Hebreos es que nos está hablando de la entrada a ese santuario celestial. A través del velo, literalmente el libro de Hebreos nos enseña a través del velo, pero que es de su carne, es de su cuerpo. Hablándonos de Cristo mismo. Y como un sumo sacerdote del nuevo pacto. Todo eso es lo que Cristo lleva hacia adelante a través de esa ascensión. O sea, si Cristo no hubiese ascendido, esto no hubiese acontecido. Pero porque esto aconteció es que Cristo pudo ascender, habiendo consumado esa obra que el Padre le había dado que hiciera aquí en esta tierra. También para presentar al Padre o ante el Padre esta ofrenda con su propio cuerpo. Su propio cuerpo, el sacrificio consumado. Esto también lo podemos ver en el libro de Hebreos. Por eso es una doctrina muy relevante. El libro de Hebreos nos enseña estas grandes verdades sobre esta doctrina de la ascensión. También es necesario para presentar ante el Padre esta ofrenda del sacrificio consumado de Cristo en su propia carne, habiéndose entregado voluntariamente en sacrificio también por el pecado. Nos está hablando de este pecado como Él, habiéndose ofrecido voluntariamente, habiendo consumado esa obra que el Padre había dado que hiciese en esta tierra, Él pudo satisfacer esas demandas del Padre a través de su propio cuerpo, y para que todos aquellos quienes crean en ese sacrificio, quienes creamos en Cristo, sea ese sacrificio suficiente para que nosotros hallemos el perdón de nuestros pecados. Pero la ascensión de Cristo, esa ascensión de Cristo que nos está enseñando la palabra de Dios, era también necesaria para que el Padre pudiera enviar el Espíritu Santo. Piensa un poco, yo pensando en algunos pasajes y algunas conclusiones, porque si Cristo no hubiese ascendido a la diestra del Padre, no hubiese consumado esa obra de lo que nos está enseñando el libro de Hebreos, Cristo mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre os envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Pero en Juan capítulo número 7 también podemos ver, en el Evangelio de Juan capítulo número 7, versículo número 37, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero luego dice en el versículo número 39, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y esta glorificación sí que ahora tiene que ver con la ascensión de Cristo. No como Jesús glorificado, luego está el Cristo glorificado,
ascendido y estando sentado a la diestra del Padre. Y porque esto ocurrió, sin que esto hubiese ocurrido, no hubiese habido un Pentecostés, para que lo entendamos más claro. No existiría un Hechos capítulo número 2. No existiría lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero esto ocurrió porque Cristo había ascendido a la diestra del Padre. Él había sido glorificado. Cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, habla de esa glorificación. Y entonces cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés. Así, mira, sí es importante, ¿verdad?, la ascensión de Cristo. Y seguramente que pudiéramos añadir otros muchos detalles de la palabra de Dios para que tomara más relevancia, más peso la doctrina de la ascensión de Cristo. Pero en Juan estamos, Juan capítulo número 14, mira lo que también dice Jesús aquí en los primeros versículos. Porque Cristo ascendió a la diestra del Padre, es que se pueda hacer real la promesa dada a los discípulos, a nosotros también como cristianos, de que prepararía un lugar para los suyos. Y mira cómo dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero mira lo que dice ahora: porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Cómo ocurre este punto sin que Cristo pudiera ascender a la diestra del Padre? O sea, sin la doctrina de la ascensión, esto se quedaría sin cumplimiento. Pero porque Cristo ascendió a la diestra del Padre, porque Él fue recibido arriba en gloria, es que esta promesa también es para ti y para mí, para nosotros los creyentes. Dice: si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Me voy a preparar un lugar para vosotros, pero dice: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Mira si es importante, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo tocante a la ascensión de Cristo, cuando Cristo es recibido arriba en gloria, hay muchas de las cosas de las cuales nosotros entramos a formar parte de esas promesas, de esas riquezas, de esas garantías de Dios, de esos privilegios que nos esperan. Irse el Hijo junto al Padre con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, no solamente nos habla de un deseo intenso que Jesús tenía, que nunca dejó de tener, sino que a la misma vez Él no olvida por un solo momento que va a hacer por completo y fielmente la voluntad del Padre. Terminar este himno, este misterio de la piedad, con la ascensión de Cristo, el ser recibido arriba en gloria, es por vinculación al primer punto, es porque Él se manifestó en carne. Y si Él se manifestó en carne y Él va a ser recibido, ha sido recibido arriba en gloria, nos está enseñando que todo cuanto aconteció entre medio de esos dos puntos, todo ha sido una gran verdad que ha cambiado nuestra vida por completo. Si eso no hubiese acontecido, es decir, si Cristo no hubiese venido en carne, sería un desastre para toda la humanidad. Primero, porque ningún ser humano podría salvarse. Él ha decidido soberanamente salvar a los hombres en Cristo. Por eso es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, y solamente en Cristo. Es en Cristo donde tú y yo estamos sentados en los lugares también celestiales, en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo. Así que hay motivos más que suficientes para nosotros desear estar en Cristo. Cuando nosotros vemos a personas recién convertidas a Cristo, a veces nos acostumbramos también que es algo normal, que es verdad que forma parte de la familia de la fe, hay personas que están recibiendo a Cristo y bueno, como vemos que algo que es muy normal, no es normal. En ese momento está aconteciendo en la historia de esa persona algo donde no es visto, pero eso no quita de que ha ocurrido una guerra interna,
Una guerra interna donde el enemigo no ha deseado por un solo momento, ni ha dejado de luchar con todas sus fuerzas para que esa vida siga perteneciéndole a él. Al diablo, y esto es algo bíblico que la Biblia nos enseña en Efesios. Sin embargo, Cristo es quien venció. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, es que el pecador más grande sobre la faz de la tierra puede ser librado de ese reino de las tinieblas y ser trasladado al reino de la luz. No hay excepción alguna. Todos pueden conocer a Cristo. Y de hecho lo que nos enseña en Juan capítulo número 8 es que si conocierais verdaderamente, nos enseña un conocer verdadero, un permanecer en Cristo, un discípulo verdadero que conoce la verdad. Esa es la verdad que libertará al esclavo más grande que tenga Satanás. Es la única verdad que nos puede hacer libre, es Cristo. Es el Evangelio. Es el otro más fuerte. Y ese solamente es Cristo. Así que cuando vemos a una persona que acude a los pies de Cristo, uno nunca debe de dejar de ver la grandeza de Dios. Ese milagro, el milagro más grande que existe precisamente es cuando una persona nace de nuevo. Lo que a veces nosotros estamos dando un poco como a la ligera, ¿no? Un nuevo nacimiento es un milagro poderoso de Dios. Es algo que Dios solamente puede hacer. Y eso es algo digno de glorificar, de alabar a Dios, de agradecer a Dios. El que Dios haya libertado una vida de la esclavitud tocante al pecado, estar esclavo del pecado, y ser libertado por Cristo, y venir a ser ahora un siervo de la justicia. Eso es algo portentoso. Ser un hijo de Dios. Y Juan capítulo número 1, los versículos 11 y 12 lo dice muy claro, y es algo también muy, muy bonito como nos lo enseña la Biblia. Y hablándonos Juan dice, porque a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, dice que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es muy bueno también saber lo que sigue diciendo el pasaje. Y lo que nos está dando a entender que esto no es algo que el hombre en sí mismo está logrando, el hombre en sí mismo, como una relación de la carne, ¿verdad? De la sangre. No. Dice que esto es engendrado según Dios. Esto es un milagro de Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios y nadie más. Dios desea darnos a todos este bendito o bendita convicción de que somos sus hijos. Sus hijos. Hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa salvación tan grande que nadie puede describir y que estamos experimentando ahora en cierta manera, y que solamente un día cuando estemos en su presencia, viéndole a Él cara a cara, podemos entender muchas de las cosas que ahora no las entendemos y que no las entenderemos en este punto de la eternidad, pero que Dios nos la revelará, y solamente a sus hijos lo que Él tiene para con nosotros. Amén.